2 minutos de las 13 horas, 22 grados de temperatura. Les quiero avisar que se terminó la lluvia, pero va a quedar la humedad. Momento de hablar de teatro, como siempre, todas las tardes, cuando comenzamos el programa. Una de las obras que está llegando a la cartelera porteña es Un cuento de lágrimas en Portugal. Se está dando en el teatro, se va a dar en el Teatro del Pasillo, y tenemos a su mentora, que es Silvia. ¿Cómo estás, Leandro, de este lado? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo llegaste a este proyecto, Silvia? La realidad es que fue de casualidad. Descubrí en un momento leyendo una obra de Casona, una historia, que dije, esto será real, y cuando lo investigué, todo había ocurrido en la Edad Media en Portugal. Es una historia de amor muy fuerte, muy intensa, por momentos violenta y sangrienta. Y bueno, y empecé a investigar, y después tuve la suerte del año 2012 poder ir a Portugal y estar en los lugares donde ocurrió todo, y ahí fui filmando sin tener demasiada idea qué iba a hacer, qué formato darle para poder contar esta historia que es bellísima. Y bueno, mientras tanto, Fernanda Gómez, que es mi directora, ella me decía siempre, vos tenés que contar esta historia, vos tenés que contar, y bueno, y así fue. Es un espectáculo de narración que le dimos forma de cuento. Yo escribí un cuento el año pasado, y bueno, y estamos ahora haciendo funciones muy felices. Y vos fijate que dentro del espectáculo se proyectan imágenes que yo filmé sin saber para qué las estaba filmando. A utilizar. Pensaba en esto que decías. ¿Y desde qué lugar trabajaste tu personaje, a sabiendas que fuiste vos, en realidad, quien dio inicio a todo esto con con el texto que hacías referencia, posteriormente con tu viaje a Portugal? ¿Cómo le das vida? La realidad es que yo no le doy vida a un personaje, sino que al narrar un cuento, yo lo que hago es como si estuviera viendo una película. Yo lo que construí fue como una película que yo la voy viendo, la voy narrando, y lo que pasa con los espectadores es que lo van viendo. El viernes pasado, que fue nuestro estreno, a mí me emocionaba mucho que la gente salía y me decía, vi todo. Y si me dicen vi todo, el trabajo está. Claro, se creyeron todo el cuento. Claro, porque además de ver lo que yo voy viendo, también ellos empiezan a ver y van construyendo sus propias imágenes. Es muy interesante el tema de la narración, es apasionante. Además, algo que los oyentes de Radio Urbunaire tienen que saber, estoy viendo acá la gacetilla, realmente tuviste muy buena acogida de parte de la prensa. Sí. A sabiendas que debutaste hace muy poco, eso imagino que es una responsabilidad para las funciones que van a seguir. Sí, no, pero de verdad creo que hay un compromiso general, tanto de mío, de la directora, digamos, tenemos una música seleccionada bellísima por Erika Brandauer, y las imágenes compaginadas por Mariano Pozzi, bellísimo. Entonces digamos, hay mucho placer en hacer todo esto, y creo que la gente lo recibe así. Qué importante, qué bueno saber que se produce ese ida y vuelta, que la gente en ese disparador universal que es el teatro comienza a entender cuál es el juego, y sobre todo también es muy loable tu trabajo desde la narración, porque sepan oyentes que dentro de todos los subgéneros que tiene el teatro, el narrativo es uno de los más difíciles. Mira, para mí te puedo decir, yo que vengo probando desde hace un montón de tiempo, desde el 75 que empecé como escenógrafa y fui probando el gran banquete del teatro, te puedo asegurar que la narración es lo más placentero que he probado, es maravilloso. ¿No te sentís un poco desprotegida? Porque generalmente uno cuando hace otro subgénero de teatro, entiendo que pueden estar amparados en la escenografía, de los personajes. Es así. Estás con el monstruo lo ahí único que enfrente que tenés puede es la devorar. historia. Tenés la historia, y además la historia va por delante.
y en definitiva el narrador va detrás. Lo importante es la historia y es fantástico. La verdad. ¿Es contar un cuento? Claro, es contar un cuento. Y es difícil. ¿Quién se lo tiene que creer primero? ¿El que lo está contando? ¿Cómo te das cuenta en el momento que se produce el clic con el público, que ya te los metiste en el bolsillo? Yo lo voy encontrando de a uno por las miradas. A ver, a mí me pasó hace muchos años cuando escuchaba a mi directora, Fernanda Gómez, que ella narraba un cuento para chicos que se llamaba, un espectáculo que se llamaba Atrapacuentos, y a mí me deleitaba ver cómo se comportaban los chicos, que se iban tirando y empezaban a escuchar como si estuvieran en sus dormitorios o en el living de su casa, escuchando el cuento. Y eso también se produce con los adultos. El tema de escuchar una narración, uno va encontrando esas miradas que vos ves que están viendo. Más allá de verte a vos te das cuenta que están viendo, y eso es fantástico. Qué importante, qué bueno cuando sucede esto, porque significa que están compenetrados. Sí. Si bien esto es un cuento, lo narrás y demás, ¿siempre mantenés al pie de la letra la narración original o te das tiempo también para agregar? La realidad es que la historia es una, pero a ver, ¿qué pasa? Van surgiendo a veces dentro de la historia cosas que decís, esto, fíjate, por ejemplo, a mí me empezaron a preguntar qué había pasado con los hijos que había tenido esta pareja o con los hijos que había tenido él. Y es maravilloso que la gente tenga esas preguntas, porque entonces yo investigo y ahora sé qué pasó con los hijos, y aunque no lo narre, el tema de yo saberlo es como que es un tesoro que tengo adentro y que me ayuda en todo. Claro, qué bueno eso. Por eso a mí me encanta, muchas veces se hacen eventos de cuentos en la Ciudad de Buenos Aires y en otros lugares también, y me sorprende esa habilidad que tienen ustedes en el decir de amansar a las fieras, que es el por eso te preguntaba lo del clic, si ustedes lo perciben. Yo siempre lo he visto como espectador, pero imagino que quien está en el escenario, en algún momento es como una energía que se siente que ya están presentes y están volando conmigo. ¿Hasta cuándo vas a seguir con la obra? Mira, la idea es seguir unos cuantos meses. Estamos muy, pero muy felices haciéndolo, así que todo lo que podamos seguir lo vamos a hacer, así que bueno, por unos cuantos meses tenemos asegurado un cuento de lágrimas en Portugal. Hagamos bien el chivo, tenés todo el aire de radio para vos. Un cuento de lágrimas en Portugal está en el Teatro del Pasillo, que está situado... Colombres 35, Colombres y Rivadavia. Colombres es la continuación de Salguero, a una cuadra de Medrano.